Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la materia de estadística aplicada a la investigación educativa. Mi nombre es Manuel Simón Jiménez y es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar la materia de estadística. Espero que sea de su agrado y que puedan ustedes entender de una mejor manera de lo que es esta materia. El objetivo es conocer y analizar la estadística, así como su clasificación y elementos básicos. Bueno, como ustedes vieron en los videos que se les compartió, la estadística es una ciencia que se encarga de la recolección, análisis y representación de datos para una mejor toma de decisiones. Ese es el objetivo de la estadística, tomar una mejor decisión. Recolectamos datos de varias fuentes, ¿sí? Por ejemplo, a partir de instrumentos como una encuesta, una entrevista, la observación. Desanalizamos también, una vez que tenemos esos datos de cualquiera de las fuentes, las analizamos por métodos matemáticos, es importante mencionarlo, métodos matemáticos que nos permiten analizarlo. Luego lo representamos para tomar la mejor decisión, que es el objetivo de la estadística, ¿no? La estadística, sí, se encarga de eso, de recolectar, analizar y representar datos. Nosotros utilizamos la estadística todos los días, prácticamente desde que nos levantamos, ya sea en casa, utilizamos la estadística, cuando llegamos a trabajar utilizamos la estadística, cuando tomamos una decisión, inclusive para estudiar, utilizamos la estadística, porque seleccionamos desde un conjunto de opciones la mejor que para nosotros sí puede tener unos beneficios. Al final de cuentas, utilizamos el proceso del método estadístico. La estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva es la que recolecta, representa y caracteriza por un conjunto de datos. Es la que trabaja con números. Todo el tratamiento de datos numéricos se le llama estadística descriptiva. ¿Sí? Es decir, todos lo que nosotros recolectamos, ya sean numéricos, ya sean no numéricos, porque también podemos hacerlo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, datos numéricos, por ejemplo, edad, peso, estatura, datos no numéricos como, por ejemplo, género, escolaridad, ¿sí? Gustos, son no numéricos, ¿sí? Cualitativos, diríamos ahí, variables. Lo recolectamos, ¿sí? Los presentamos gráficamente, ¿no? Que es una manera más sencilla de interpretarlo. En ver medio una gráfica, somos muy visuales y eso nos ayuda mucho. Esta es la descriptiva, ¿sí? De hecho, la descriptiva se mueve mucho en su formación, ¿no? Lo vieron en la preparatoria, en la licenciatura y pues ahorita lo vamos a ver un poco en la maestría, ¿no? Y está la estadística inferencial que obtiene conclusiones a partir de modelos aplicados a muestras, comprobando hipótesis y estimando el comportamiento de las variables, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aplicamos a partir de un elemento importante de estadística, que es la muestra, que se obtiene a partir de una población, ¿sí? Aplicamos un instrumento para diseñar un modelo. Y si ese modelo es funcional, ya no solo lo aplicamos a una muestra, sino lo llevamos a una población. Esta es la estadística inferencial. La estadística tiene varios elementos. Entre los elementos está, precisamente estamos hablando un poco acerca de población, muestra, censo, el uso de las variables. Por ejemplo, cuando hablamos de población, a los elementos que son sujetos de estudio, los que vamos a estudiar, ¿sí? Los que vamos a analizar. Si la población es muy grande, seleccionamos elementos de esa población, es decir, seleccionamos una muestra.
Hay varias formas de seleccionar una muestra. Hay varias técnicas para seleccionar una muestra. Y la muestra es una parte representativa de la población, es decir, debemos nosotros seleccionar una parte de ella. ¿Qué tan grande va a ser la muestra? Va a depender de qué tan grande sea la población. De hecho, se les adjuntó igual un documento donde se calcula el tamaño de muestra a partir de una población que sea conocida o no conocida. Lo más eficiente es trabajar con una población conocida, para que a partir de ahí podemos seleccionar una muestra. El tamaño de la muestra está definido por una fórmula matemática que también viene en el documento y también se les compartió en Excel para que ustedes puedan también calcular de una manera sencilla. Y una vez que se calcule el tamaño de muestra, también se obtienen las muestras, los elementos que pertenecen a una muestra. Hay varias técnicas para obtener muestras. Hay unas que se clasifican en probabilísticas y otras en no probabilísticas. Si hablamos de probabilísticas, estamos hablando acerca de que por métodos de la probabilidad, donde cada uno de los elementos tiene la misma posibilidad de ser seleccionado en la muestra. Las no probabilísticas es donde tú por elección seleccionas a la muestra. Cuando la muestra es muy eficiente para aplicarla, la usamos cuando necesitamos datos rápidos, por ejemplo, cuando no tenemos mucho tiempo o tenemos recursos limitados, recurrimos a la muestra. ¿Qué pasa si necesitamos datos precisos? Si la población es pequeña, ¿sí? Datos más exactos. Pues en vez de hacer muestra, hacemos censo. El censo es el estudio de todos los elementos de la población. Ahí seleccionamos a todos, no una parte. Así como lo hace el INEGI, ¿no? Como lo hace el INEGI cada determinado tiempo. Hace un censo. Cuando hace un inventario, es un censo. Eso llega a todos los elementos de la población. Cuando levantamos censos, cuando levantamos muestras, seleccionamos elementos. Y esos elementos tenemos que, de esos elementos tenemos que obtener datos. Los datos se le conocen como variables. Y de las variables hay dos tipos. Unas variables cuantitativas que representan números y otras cualitativas. Las cuantitativas son discretas o continuas. Se clasifican así. Discretas cuando son limitadas. Por ejemplo, el número de integrantes de una familia, la edad, son números enteros o son pocos. Pero ¿qué pasa cuando son muchos o tienen punto decimal? Por ejemplo, la estatura, por ejemplo, el peso, por ejemplo, alumnos en una escuela. Se clasifican como continuas. Tratamos de agruparlas, tratamos de hacerles un intervalo. O son muchas que al final de cuentas las agrupamos en una medida específica. Por ejemplo, la tortilla, ¿no? El kilo de tortilla está agrupada. ¿Cuántas tortillas tiene? Pues va a variar, ¿no? Pero es una medida que nosotros agrupamos. Por ejemplo, litros de agua en un garrafón, 20 litros. Está agrupado, son 20 litros. Nosotros no pedimos 20 litros de agua, pedimos un garrafón. Son continuas. Y cuando no se pueden numerar, cuando no son números, cuando no representan cantidades, nos vamos a las cualitativas, que son características. Ahí, por ejemplo, podemos ver que son nominales, que son categorías, por ejemplo, género, masculino, femenino, por ejemplo, nacionalidad, mexicano, estadounidense, inglés, alemán, carrera, administración, contaduría, derecho, ingeniería de sistemas. Son categorías. Esas se llaman nominales. Pero también son ordinales que jerarquizan, tienen un orden. Por ejemplo, puesto de trabajo, por ejemplo, escolaridad, ganadores de un premio. ¿Sí? Todo eso nosotros lo representamos gráficamente, lo contamos, lo tabulamos y lo representamos en tres gráficas. Por ejemplo, una gráfica muy utilizada es el histograma que nosotros conocemos como barras.
Esa para representar datos numéricos o cuantitativos. Otro, por ejemplo, que puede ser los puntos y líneas, que se llama polígono de frecuencias. Utilizamos para datos numéricos históricos, por ejemplo, no sé, lo utilizan las empresas para ver el cambio de sus acciones, o por ejemplo, el cambio del peso frente al dólar, ¿no? Cuánto ha variado, cuánto ha subido una ganancia, cuánto ha disminuido, cuánto tenemos una pérdida. Son datos históricos, ¿no? Y con tenemos datos cualitativos, por ejemplo, el género, por ejemplo, la escolaridad. Utilizamos de sectores o el circular o lo que decimos comúnmente el de pastel, ¿sí? Porque nosotros somos muy visuales. Recolectamos datos y los representamos. Todo esto hace la estadística descriptiva. Incluye también, ¿sí?, lo que es la regresión lineal y correlación que muestra la fuerza de relación entre dos variables. Espero que esta pequeña sesión les sirva para entender un poquito acerca de lo que es estadística. La próxima sesión que es, estaremos viendo un poco acerca de distribución de probabilidad normal y pruebas de hipótesis que nos sirven para cerrar la materia. Les recuerdo que subimos material donde están explicadas las clases, pero sin embargo nos conectamos para que ustedes, si pudieron haberse conectado, pudiera haber hecho algún tipo de pregunta, y si no, pues esto espero que les sirva para reforzar los conocimientos. Muchísimas gracias y pasen un excelente día.